¿Cómo estás? Hola Tom, ¿cómo andás? Buen Bien, ¿y vos? día. ¿Todo piola? Bien, bien. Nos pusimos de Todo acuerdo piola. en la ropa. Estamos de blanquito. Sí, sí, sí. Y bueno, está bien, está bien. A veces hay que darle brillo al día. Bueno, tenés que, para el cierre de la columna, ir pensando con quién chaparía fuerte porque es la consigna del día de hoy. Así que te la voy tirando, así la pensás. Pero hoy venías acá, alerta spoiler, a hablar sobre la quema de iglesias y el derribo de estatuas en Canadá. ¿Qué nos vas a contar sobre eso? Bueno, efectivamente, no sé si se acuerdan que el año pasado, e incluso ya hace un par de años, viene habiendo como algunas manifestaciones que concluyen con derribo de Sí, estatuas, tirar abajo algunos símbolos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando fue el asesinato de George Floyd, tanto en Estados Unidos como en Europa, hubo manifestaciones en donde se derribaron estatuas de personajes racistas, sí. de figuras del colonialismo, por ejemplo, Cristóbal Colón, había estado también la de Cecil Rhodes, que era un colonizador de África. Bueno, En el Reino ahora, Unido también había un par. exacto, en el Reino Unido, en Bélgica, ahora el fenómeno llegó a Canadá. ¿Por qué? Por una situación realmente aberrante, ¿no? Se encontraron decenas y decenas de fosas comunes y niños indígenas asesinados alrededor de lo que podríamos, entre muchas comillas, llamar reformatorios, que eran una especie de escuelas implementadas tanto por la iglesia como por el Estado canadiense, eh, demostrando las crueles condiciones de vida en que vivían. Pero este es el título, ¿no? Pero yo me quería referir un poco a la columna a cómo llegamos a esa Dale. situación y luego voy a desarrollar un poco qué es lo que encontraron, ¿no? Experimentaban con ellos, puede ser o algo así. Sí, pero vamos por partes, digamos, para entender cómo llegamos a una situación tan terrible como esta y por qué las estatuas de la reina Victoria y de Isabel II, las reinas inglesas, fueron derribadas junto a la quema de algunas iglesias. El primer dato que es importante tener en cuenta cuando vemos esta noticia es que Canadá, o sea, la zona del norte de América, fue una de las zonas de las primeras poblaciones americanas. Acordémonos, si lo vimos en algún momento, las poblaciones que poblaban América se conoce que se ingresaron, digamos, a ese territorio a través del estrecho de Bering, es decir, del norte de América. Entonces, por lo tanto, una de las primeras comunidades y poblaciones que se fueron asentando en el continente fue en aquella zona, ¿no? Lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, y por ejemplo, para que tengan una referencia, uno de los pueblos o confederación de pueblos, en realidad, referencia de esa zona en el siglo XIX eran, por ejemplo, los iroqueses, a los cuales se refiere Engels en el clásico de la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Una serie de comunidades que, al igual que la mayoría de las poblaciones originarias en América, entre el siglo XV y XVI, cuando comienza la conquista, empiezan a ser asediadas por la instalación de las metrópolis en la región, es decir, sobre todo Inglaterra, Francia y España, que empiezan a hacer una disputa terrible por el territorio, lo cual implica, entre otras cosas, la, digamos, expulsión de todas las comunidades de sus asentamientos originarios en pos de una política colonialista que en este caso va a consolidar Inglaterra, ¿no? La expulsión con un Porque baño de sangre, digamos, no, no es que era te invitamos a retirarte del territorio, más bien eran los tomaban. exactamente. Es decir, Inglaterra se presenta como la colonia triunfante, perdón, como la metrópolis triunfante dentro de este proceso de colonización y bajo los mandatos de Isabel y luego de la reina Victoria van a intentar transformar al territorio de Canadá en una zona de expoliación de recursos naturales, en una zona donde existía oro y donde buscan instaurar un ferrocarril que atraviesa toda la región de Canadá, que servía, ¿no?, para conectar al territorio con la exportación de recursos naturales, lo cual implica devastar, liquidar, asesinar a las poblaciones indígenas, pero al mismo tiempo
además de las masacres y de la fuerte resistencia de estas poblaciones, eso hay que decirlo, hubo una enorme resistencia de estas poblaciones a que eso ocurriera y eso explica la pervivencia de su lucha incluso hasta hoy en día, Claro. pero hubo también un intento de aculturación, lo que se llama aculturación, es decir, de expropiarles su cultura, de intentar que dejen de ser poblaciones indígenas y de, si se quiere, entre comillas, emblanquecerlos, digamos, o sea, transmitirles, inculcarles una cultura europea, inculcarles una cultura en donde justamente abandonar sus raíces, al abandonar sus tradiciones, su lenguaje, sus nombres, incluso eran eliminados sus nombres y transformados a nombres católicos. ¿Te puedo hacer una pregunta Bueno, en esto? O sea, ¿es algo similar sí. a lo que quería hacer Juan Manuel de Rosas a evangelizar acá a los indios o nada que ver? Bueno, toda la conquista contó con la complicidad importante de la Iglesia Católica, pero acá también es importante destacar que la ayuda también vino por parte de las iglesias protestantes. Ahí va. Ambas tenían la única razón de acompañar el proceso de conquista era sumar influencia y poder y fieles. Y obviamente sería un error como se contó durante gran parte de la historia, considerar que era un territorio virgen, digamos, Claro, en cuanto a creencias, ¿no? Ya bien. las comunidades originarias tenían sus propias creencias, su propio idioma, y obviamente para hacerles creer o para inculcarles la creencia de una religión católica que nada tenía que ver con su cultura, ya sea protestante, cristiana, digamos, o de las variables que sea, implicaba sí o sí arrancarle su cultura. Entonces, la iglesia colaboró en distintas partes. Lo vemos en Centroamérica, lo vemos en Sudamérica, lo vimos en el territorio argentino y lo mismo ocurrió en Canadá. Y justamente estas escuelas digamos, que se fueron instaurando con la complicidad de la corona británica, por eso Ahí va. mucha bronca con la estatua de la reina Victoria, porque estas iglesias se instauraron en acuerdo con la corona británica y con el Estado en formación canadiense, implicó que 150.000 niños indígenas, por lo menos de lo que se sabe, fueran separados de sus familias, efectivamente, para reeducarlos en esta, digamos, educación cristiana, católica y sobre todo basada en los valores europeos que implicaba desconocer sus tradiciones y, si se quiere, anular su resistencia, su capacidad de defender sus cumbres y su territorio, asimilando la ideología del opresor, básicamente, ¿no? Bien. El ministro en aquel entonces decía básicamente que el objetivo era erradicar todo lo que de indígenas pudieran tener esos niños. Es decir, separarlos de sus familias y transformarlos en ciudadanos canadienses. En 1886 se crea la primera de estas escuelas, pero el dato es que la última cerró en 1996, hace 20 años. Hace nada. Es decir, esta cuestión terrible que estamos contando, que parece como si fuera de los primeros años de la conquista, en realidad hace 20 años cerró la última de estas escuelas y eso habilitó a que comenzaran las investigaciones sobre qué había ocurrido, ¿no? O sea, producto Claro. de una pelea histórica de las comunidades, se empezó a investigar y entre otras cosas se descubrieron, por ejemplo, que esas escuelas, además de todas las vejaciones que contábamos, abusos sexuales, psicológicos, bueno, y obviamente que concluyen con la muerte de muchos de esos niños, se utilizaron, por ejemplo, para hacer investigaciones científicas. Claro. 1.300 indígenas durante mediados del siglo XX, entre 1940 y 1950, fueron utilizados, entre ellos 1.000 niños, para experimentos relacionados con la nutrición. Se pensaba que se podía experimentar con ellos para ver si eran más fuertes y sanos, justamente para poder explotarlos más, explotar mejor a esas comunidades y además probar, por ejemplo, la cura de enfermedades o, bueno, básicamente utilizarlos como conejillos
de Conejilla, India, como te... eso también se daba con las poblaciones, ponele con la población negra y también se experimentaba con trabajadoras sexuales, o sea, porque era como una lógica de los laboratorios en cierto sentido, agarrarlo, vacunar incluso, probar distintas vacunas como para contra la penicilina y demás, y experimentar en los cuerpos. Y ahora se descubre que esto también pasó con estos niños y particularmente lo que yo había leído, vos corregime si no me equivoco, es que los dejaban sin comer muchos días a ver si ellos eran resistentes a todo esto. Sí, exactamente. O sea, todo este tipo de torturas culminó de una forma que recién hoy se están empezando a poder investigar, porque fue una historia ocultada, por eso, y les insisto, recién en 1996 cerró la última escuela. Las comunidades vienen reclamando, o sea, vienen formando una comisión investigadora desde hace al menos 15 años para descubrir estas fosas que se sabía que existían, pero que no se podía tener acceso, porque imagínense que están todavía rodeadas por la protección estatal y de la iglesia. Entonces, recién ahora, hace un mes más o menos, se descubrieron 215 cadáveres y hace una semana otros 715, pero seguramente sigan apareciendo y obviamente eso va a permitir conocer más de esta historia, por eso la relevancia del descubrimiento, porque hasta ahora eran denuncias que se venían haciendo con, digamos, con todavía falta de pruebas o algunos datos que no eran del todo concluyentes, pero efectivamente esto viene a demoler, digamos, todas las defensas que se venían haciendo. Y acá un dato muy importante, ¿no? La iglesia sigue sin hacerse cargo de absolutamente nada. El gobierno de Canadá hace unos años pidió disculpas porque ya se venían haciendo estas denuncias. En 2018 el primer ministro de Canadá salió a pedir disculpas públicamente, bueno, alguna formalidad total, pero él envió una carta al Papa Francisco para que la Iglesia Católica también pidiera disculpas por lo que había pasado y no hubo ningún tipo de respuesta, digamos. O sea, al igual que en muchos casos, como ocurre con los casos de abusos infantiles que se van descubriendo, o, bueno, porque obviamente esto incluyó, ¿no? Estamos hablando de fosas comunes de niños, ¿no? O sea, entonces, al igual que en muchos casos, la Iglesia desconoció esto, ¿no? Y acá me parece importante una cosa, ¿no? Lo dijimos el año pasado, cuando vimos las manifestaciones, lo volvemos a reafirmar, no alcanza con ningún pedido de disculpas, ¿no? Claro. Una de las sobrevivientes de estos internados, porque recordemos, ¿no? Hay gente que hoy está, digamos, todavía joven o en edad adulta, que vivió su infancia en esos internados, dice, cuando le preguntaron sobre la caída de la estatua de la reina Victoria, si le parecía mal o si se diferenciaba de ello, ella decía, la reina Victoria no significa nada para mí, excepto que sus políticas y su colonialismo es lo que nos está rigiendo ahora mismo, en este minuto mientras estamos hablando. Es decir, a mí me pareció muy valioso este testimonio porque lo que está diciendo es, no estamos hablando del pasado, Claro. estamos hablando del presente, estamos hablando de cómo esas políticas colonialistas siguen mediante el racismo, mediante la expropiación de tierras a las comunidades originarias, mediante la expropiación de su propia historia, y por eso justamente es que las disculpas no alcanzan. Si estuviéramos hablando algo del pasado, bueno, justamente el intento de decir disculpas es, bueno, fue algo que ya ocurrió, entonces nosotros con gestos simbólicos lo solucionamos. Bueno, claramente lo que está diciendo el testimonio este es que no es así. La única manera de terminar con ese legado es barriendo de raíz, ¿no? El legado imperialista y colonialista que hoy existe, no solamente en América, sino en un montón de lugares del mundo, contra las poblaciones oprimidas, en este caso las poblaciones americanas, las poblaciones indígenas, a las cuales se sigue extirpando sus recursos naturales, a los cuales se sigue, digamos, utilizando como mano de obra barata y a las cuales, digamos, se les sigue negando su cultura, su capacidad de autodeterminarse. Entonces, me parece que aquellos países que hoy hablan como si fuera un crimen el problema de la inmigración, por ejemplo, hoy vemos Estados Unidos, Canadá, Europa, digamos, los países, los primeros ministros de esos países hablando del problema de la inmigración, vienen a Sí. ocupar nuestro territorio. Bueno,
ellos defienden un Estado que que fueron los primeros ocupantes, ¿no? De Sí. América, los primeros invasores, los primeros expropiadores. O no hace falta irse tampoco tanto capaz que a Canadá o a Europa, porque acá, no sé, Capitanich, Insfran y demás, cada tanto tenemos alguna noticia de alguna represión hacia la comunidad Cuom o Wichi. Pero bueno, muy buena toda la data que nos trajiste de la historia que aún hoy sigue estando vigente y que fue noticia sobre Canadá, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Tom, Y y respondeme espero la que nos consigna.